¿Se oye bien? Jesús, ¿me oyes bien? Eso que acabo de hacer ahora, de preguntarle a Jesús, que me acabo de enterar que se llama Jesús, el que está grabándonos, se llama feedback. Es decir, se llama feedback porque recoges la impresión de que el otro te está escuchando. Una cosa es escucharte y otra cosa es comprenderte, que son dos cosas distintas. Lo primero, sepan ustedes que yo, para venir tanto en clase en su momento, como dar alguna conferencia o presentar libros, suelo venir cargado de una serie de papeles debidamente numerados que luego nunca hago caso de ellos, pero están ahí por si acaso. De tal manera que voy a seguir mi plan dando las gracias a Marcos, editor, como ya ha quedado demostrado por lo que ha dicho, y a José Carlos, que hay que decir que es mi psiquiatra y por lo tanto me conoce perfectamente bien y sabe que estoy un poco loco. De ahí lo de la esquizofrenia. No pasa nada. Creo que todos estamos un poco locos. Y conviene estar un poco locos en un tiempo como ahora. Me había puesto yo en el plan de intervención saludar. ¿Saludar a quién? Primero a los presentes. Gracias por haber venido. Me satisface mucho ver a muchos amigos y a otros desconocidos que ya son amigos míos por el hecho de estar aquí. Después tengo también que saludar a los ausentes, porque me han dicho que estamos grabando online para el circuito propio del Ateneo, lo cual me pondría nervioso si yo tuviera cierta tendencia al nerviosismo, que no tengo. Así que también saludo a los ausentes. Luego agradezco especialmente al vicepresidente, don Ignacio Carrao, por haberme apoyado a sentarme en una parte de esta que también es mi casa, porque yo también soy socio de aquí. Eso da alguna ventajilla, pero no todas, no todas. Después, a los miembros de la mesa. O ya he saludado a los miembros, Luis, he saludado a los miembros. Es como lo que me pasa. Bien. Este encuentro de hoy es un encuentro falso. Primero, el encuentro mío tiene dos partes. Una primera parte que tiene como objetivo llamar la atención de quien haya podido recibir el cartel y otro que es la presentación del libro. El libro es un acto de vanidad personal, no nos equivoquemos. No pasa nada. Es decir, estas columnas ya han sido publicadas. Han sido publicadas en las provincias, en Loclar de Onteniente, de la Bahía de Albaida, etcétera, y por lo tanto han sido leídas, o no. Muchas de ellas han sido olvidadas, incluso por mí, que no me acuerdo de casi ninguna, ¿no? Lo cual tampoco es grave, ¿no? Luego también tengo que dar las gracias a las dos publicaciones que honorablemente vienen aguantándome desde hace unos cuantos años en eso de escribir cada sábado o cuando pueda ser. Por lo tanto, ya ha quedado claro que este no es un encuentro para presentar ningún libro. El libro está aquí, el que quiera leerlo lo tiene allí a 15 euritos el librito y ahí está. El que quiera leerlo que lo lea y el que no, pues que no lo lea, claro. Por lo tanto, ¿a qué hemos venido aquí? Sobre todo, ¿a qué he venido yo aquí y por qué razón he puesto en un cartel la esquizofrenia frente a un concepto no psiquiátrico? Porque de la esquizofrenia hay dos partes en ese concepto. El derivado del griego esquicio,
y lo específico de estos señores, psiquiatras y otros. Esquicio quiere decir separar. Y es de lo que se trata aquí, de separar, en mi opinión, una cosa de otra. Por lo tanto, dentro de esta necesidad de separar a la que yo me refiero con frecuencia y que luego trataré, si hay tiempo, de explicar con mayor intensidad, me refiero al concepto de la comunicación. Comunicar es poner en común, tratar de poner en común lo que uno piensa, eso que llaman emisor, a través de algún sistema, la voz, los soportes técnicos, etcétera, a lo que llaman algunos canal. Y otros, al final, reciben esa comunicación, la asumen, es decir, o no la asumen, la reciben o no la reciben. Por ejemplo, en Valencia yo he encontrado, tras muchos años, la síntesis perfecta de la comunicación. Una sola expresión. Imagínense por la mañana, entre 5 y 6:30 de la mañana, primavera, verano, en un camino agrario, 2 carros con 2 agricultores, con el caballo correspondiente, con el gosset o el gos detrás siguiendo atado, y que al cruzarse solo se dicen "ye". Perfecto. "Ye". Fijaros, solo eso, una sola expresión, "ye". Ese "ye" puede tener, como todos los yes del mundo, puede tener un acento, un contenido, una mirada, unos gestos de eso que se llama diálogo verbal o diálogo corporal, diálogo corporal. Entonces, se puede añadir al "ye" un gesto de reconocimiento. La cabeza, solo la cabeza, cuidado. No hay que pasarse. "Ye". "Ye". Tú me oyes, ¿verdad? "Ye". Exacto. Ahí lo tenemos. Bien. Por lo tanto, hemos pasado del grito cultural de la caverna original, donde la gente pensaba que podía comunicarse a través de un gesto o un signo vocal gutural, por ejemplo. Ese pues depende de lo que tenga como tono, puede significar una u otra cosa. Y de repente nos encontramos con que no lo sabemos, si Alejandra es hija secreta o no del rey emérito. Ahora no es académico lo que voy a decir. Collons. Eso es. Caray. Cáspita. O sea, Alejandra no es o sí es. Y Ana Obregón, que estuvo dándonos la lata, todos los medios informativos de este país durante más de 1 semana y media. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Para qué? ¿Qué se pretendía ocultar? ¿De qué no se quería informar? Hola, Miguel. Bien. Entonces, entramos de lleno en un proceso en el que la esfera comunicativa se ha convertido en una total globalización, manejada por 4, 5 o 3, quién sabe, grandes prebostes financieros de la comunicación.
Y eso nos lleva directamente a eso que se ha dado en llamar desde hace tiempo los fake news o las fake news. No sé si son los o las fake news, que no son nada más que noticias falsas. ¿Quién fabrica esas noticias? Tengo aquí está. ¿Quién los fabrica? Resulta que en la actualidad la desinformación es un negocio próspero. Vamos a imaginar que yo fuera más vanidoso de lo que realmente soy, que ya es difícil. Pero en fin, vamos a imaginarlo. Y quisiera darle a este fantástico encuentro, quisiera darle una dimensión mayor de la que tendremos aquí, que es mucha y que hay que agradecer, pero mayor todavía. Entonces yo cogería el teléfono ahora, si lo tuviera Marcos o José Carlos a mano, y llamaría a la India. Y diría, por ejemplo, good afternoon. Entonces, con mi mal inglés, probablemente me podría comprar 85.000, 100.000, 150.000 likes, que ahora se llaman likes, o sea, que te gustan. Yo he tenido 150.000, pero además están tirados de precio. Que esto es como es la India, seguramente será más barato. Pero no se ha quedado la cosa en el fake news. Hay que dar un paso más. Y es desinformar. No es que me guste lo que dice Carlos, o sea, yo, aquí, ahora. No. Es desinformar, Marcos. Desinformar. ¿Cómo se desinforma? ¿Cómo se fabrica la desinformación? Bien, en estos momentos, 9 de mayo del 2023 a las 8 menos 20, en el Estado de Israel hay una empresa que se puede comprar para que fabrique información, para que invente cosas, para que nos llene la cabeza de información, normalmente a favor o en contra de quien te ha contratado. En los últimos 3 meses, según Le Monde, en detalle por mi parte, Le Monde, Francia, leía yo hace un par de días que un grupo de compañeros, de periodistas, habían hecho una aproximación a esa empresa haciéndose pasar por sujetos que querían desinformar. Por cierto, Achtung, o sea, atención, los partidos políticos hoy en Liza tienen contratados a los que se llaman killers, asesinos, killers de la información. Y estos killers lo mismo da que sea una ideología determinada que otra, tanto unos como otros, sin señalar a nadie y señalando a los que lo pueden pagar. Hoy los killers fabrican información para que nosotros la consumamos, para que todos los días por la mañana nos tomemos un desayuno o no con información. Pero por si no llegamos a tiempo a la pantalla blanca a la que se refería mi querido amigo Marcos hace un momento, porque no tenemos tiempo, tenemos las redes sociales. Es decir, no solo TikTok, está las redes sociales, gran corriente, río enorme de información falsa, de información a veces buena. Quiero decir, por ejemplo, cuando yo leo una receta de las mejores lentejas, pues ahí hay poco fake. Hay poco fake.
O como diría mi amigo Miguel, aquí presente, el ingeniero, diría, oye, ese rabo de toro no se puede nacer si no es con una determinada cantidad de cosas. Ahí no hay ningún fake. ¿Saldrá mejor o saldrá peor? ¿Estará peor o mejor cocinado? ¿Estará mejor o peor servido? Pero no hay duda. Quiero decir, ahí son los ingredientes. Pero bueno, estoy en la primera página, ¿eh? Esto es terrible, Carlos. Marcos? Sí. La Constitución española, que tantas veces queremos cambiar o quieren cambiar, y hay movimientos en ese sentido, garantizan el derecho a la información. Así de simple. Todos los juristas, algunos de los cuales prestigiosos están sentados hoy aquí, dirán que tengo razón. Y tan es así que algunos periódicos han puesto en marcha, ya hace tiempo, unos eran las cartas al director, otros ponen en marcha una oficina que se llama la defensa del lector, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de hace 5 días. Bueno, hace 5 días son mucho tiempo en el tiempo de la información. Hace 5 días, la defensora del lector del ABC, que se llama Charo Sádava, reclamaba al gobierno, cuidado, no quiero hacer ninguna campaña de tipo partidista. Está aquí. El que quiera puede hacerse una copia. Es lo que se llama, por nosotros, los periodistas, se llama una fuente. Hay más, pero esta que traigo aquí habla de la imposibilidad material que los redactores especiales de Internacional, por lo visto, dice aquí, han tenido para viajar acompañando al presidente, el señor Sánchez, a China, a Malta, a Chipre, a Italia, y bueno, dice muchas más cosas que yo debo respetar por la libertad de pensamiento de cada uno de los presentes. El hecho concreto es que no han podido ir. Incluso, dice aquí, fijaros lo importante que es decir, dice aquí, no lo digo yo, lo dice. ¿Tiene credibilidad? Pues creo que sí, pero puede que no, claro. Sucede que a cargo de la caja del periódico le han dicho a un especialista, oye, vete a no sé qué sitio era, pagándolo nosotros. No ha podido asistir a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Se lo preguntaremos a Bolaños cuando salga de la clínica. Ya es malo, que un ministro de la presidencia sea rechazado. Lo digo para la otra parte. Ya es malo. Pero ya también es muy malo el que ahora ya sea objeto de memes. O sea, la gente ya se dedica a gastarle bromas al señor Bolaños, que el pobre, me imagino que no lo sentirá o no le sentirá demasiado bien. Es más, yo me pregunto, ¿estará en el hospital por eso? ¿Porque se han metido con él? ¿Habrá tenido un corte de digestión? ¿Habrá tenido lo que se llama una pará en valenciano? No lo sabemos. Bien. Pero hay otro fenómeno curioso, y en este caso concreto, página número 2 de las 20 que tengo aquí. No hay problema, a la hora me levantaré y me iré. Pero quiero decir con esto, decía Marcos perfectamente, ahora estamos en plena Feria del Libro. Este año es el único año en el que yo no estaba presente en ninguna caseta, primero porque nadie me ha invitado y segundo porque lo que he sacado aquí
es una castaña, quiero decir, es la suma de 365 columnas. Hombre, que tienen gracia también, tienen gracia, pero en fin, hay que leerlo, hay que leerlo. Y al final, mesa, libros. Decía que, hombre, ¿ha venido usted aquí a vender libros? Pues oiga, sí, alguno, ¿por qué no? Bueno, pues, volviendo a la Feria del Libro. Resulta, está aquí escrito, de mi periódico, yo le llamo mi periódico, honorable, Las Provincias, dice, el titular es, los youtubers son los nuevos superventas. O sea, que los escritores tradicionales de bestseller, etcétera, etcétera, han sido arrollados virtual y físicamente por la lista de gente que espera comprar a un señor, un momento que no me sé el nombre, perdonad, porque cada día oigo menos y cada día veo menos. También es normal, ¿no? A estos señores se llaman trollardi. Y las cosas que ponen en el YouTube correspondiente, que la gente, alguna gente, mucha gente por lo que veo, sigue, es Trollardi y el pan dorado. Trollardi 2. Trollardi y el misterio de Tutankamón. Trollardi 3. Trollardi y la tierra espejo. Atrapados en la escuela. Ediciones Martínez Roca. Pingüina visto, dice, a sos negoci, vamos a comprar. Bueno, por lo tanto, venden miles de ejemplares. Es decir, ¿por qué? Porque han pasado primero por la pantalla, sea la pantalla del smartphone, la pantalla del teléfono, la pantalla del televisor, la pantalla... todas las pantallas, no se me ocurren más, todas las que hayan, ¿no? Bien. A ver, ¿dónde estaba yo? Un momento, perdonad, que me he perdido por completo. Sí. Sí. Perdonad, que esto es de hoy mismo. Sí. Lo pone ahí, ¿no? Ahora ya, Jesús, ¿por qué has quitado el cartel? Se ha apagado el ordenador. ¿En qué ordenador? El que hay ahí. Pero tú no me quieres hundir a mí, ¿no? No. Sí. Vale. Bueno, hay una cuestión importante que es algo con lo que yo he trabajado mucho, que los ingleses y los norteamericanos, sobre todo en una escuela llamada la Escuela de Chicago, hablaban con una terminología que se llaman belief. Esto el psiquiatra aquí presente estará en condiciones, cuando vayan a una sesión suya, si van, de explicarles lo que es la creencia. Belief es creencia. Y belief dynamics significa poner en marcha esa creencia. Es decir, el belief dynamics consistiría en lo que pretenden los que desinforman. Es decir, primero que nada, intentar saber cuál es la creencia del público, de la más media correspondiente, para poder a partir de ahí, conociendo esa creencia, influir en ella, intentando cambiarla. Es lo dynamics. Poner en marcha una serie de procedimientos de todo tipo para cambiar la creencia. Por ejemplo, a mí me llama de Valencia, que es de donde yo soy. Yo soy de primera generación valenciana, quiero decir que he nacido aquí, pero mis padres no eran de aquí. Y por lo tanto, soy más valenciano que los auténticos valencianos, que es lo que pasa siempre, ¿no?
Cuando vas al País Vasco quieres ser vasco, en Cataluña es evidente, etcétera. Y yo soy de aquí y por lo tanto estoy muy atento a todo lo que pasa a mi alrededor por circunstancias profesionales y por curiosidad. Soy muy curioso. Me llama la atención en la coronación de la Virgen de hace unos días, por ejemplo, o bien cuando viene ahora, que es en mayo, ¿no? Ahora el segundo, creo que es el segundo domingo. Perdonadme, pero no estoy al tanto de estas cosas, aunque sí hay una multitud enfervorizada. ¿Son todos católicos? I don't know, no lo sé. Puede que sí, o puede que no. Pero me llama la atención esos niños que los cogen y los van pasando por encima de las cabezas de la multitud sin que tengan ningún solo rasguño, con objeto de que el manto de la Virgen lo besen y por lo tanto sean bendecidos. Interesante asunto. ¿Cómo cambiar, si es que se pretende, esa dinámica, esa creencia? ¿Cómo cambiarla? Muy complicado, muy complicado. Bueno, por lo tanto, el primer paso en una necesidad de comunicación efectiva, opinión, no información. En fin, la información es para que no me desvíe en exceso del cartelito. Esto que he leído de los youtubers de las provincias o esto que he leído del ABC, esto es información. ¿Algún desmayo? ¿Una caída? No. Un poquito de... La idea fundamental, por tanto, es que distinguimos la información, o vamos a distinguir ahora, de la opinión. Yo soy columnista del periódico, como mi amiga María José, a la que he saludado, y no me ha dicho ni hola. Cuidado, ¿eh? Entonces, la idea fundamental es que yo leo mucho, recojo opiniones más o menos contrastadas y las someto a un análisis crítico, que es mi manera de escribir. Como decía Marcos, más o menos irónico, más o menos sarcástico, depende de las circunstancias. Y eso ya es opinión. Por lo tanto, aquello que recibimos de los marcos adecuadamente institucionalizados, todos, el BOE es un marco súper, la Constitución, todos son marcos de momento institucionalizados. Pero nada me impide a mí ni a otros columnistas tomar de eso lo que a mí me parece. Por ejemplo, la última, perdón por hacerme alusión a mí mismo, pero es a quien más conozco. Entonces recuerdo perfectamente de... ¿Me conozco o no me conozco? Perfectamente, Carlos. Psiquiatra, hay que... Pero vamos a ver. Cuando uno tiene una creencia, un belief, ese belief viene solo o acompañado. Ese es el objeto de este, ¿cómo se llama? Este envase con uvas, que luego me las comeré. También. Sí, gracias. Gracias por compartir. Cuando uno coge una uva, que podría ser un belief, es decir, podría ser una creencia, ¿viene sola o viene acompañada de otra serie de cosas? Mirarlo. Aquí está.
este racimo no es el belief, sino a veces se rompe de la intervención de algún killer como yo. Entonces, lo que sucede es que todos los conceptos que forman el belief, que podría ser la uva de arriba, es qué concepto tengo de la patria, perdón, qué es lo que opino del sexo, qué es lo que opino, ahora está de moda, del poliamor, por ejemplo, qué es lo que opino del ejército, qué es lo que opino de la democracia, qué es lo que opino de la familia, qué es lo que opino de cada una de las cosas que a lo largo de la vida hemos ido adquiriendo en la familia, en la escuela, en la universidad, con los amigos en general. Por lo tanto, el belief no es un asunto único, sino que es el conjunto de aspectos que contribuyen, que conforman la opinión de uno. Perdón, me voy a comer el primer belief por si acaso. Sí, me voy a quedar yo. Eso es. Bien. Gracias. Ahí, para todos, lo siento. Bueno. Entonces, a partir del belief, de la creencia, surge algo muy importante, que es el comportamiento. Eso que algunos llaman la conducta. Probablemente los psicólogos que hay hoy sentados aquí puedan diferir, que también los hay, ellos y ellas, podrían decir, hombre, no es lo mismo la conducta que el comportamiento. Bueno, todo es discutible, por supuesto. Pero lo que yo sí digo aquí, que para cambiar el comportamiento o la conducta, hay que cambiar las creencias. Eso ya está en lo coloquial del pueblo. Lo que es de natura, tururura, no n'hi ha res que fer. Hay que hacer un esfuerzo enorme, gigantesco, para poderle dar la vuelta a todas tus creencias, si ese es el objetivo. Imagínense ustedes el esfuerzo que tienen que realizar las compañías que han sido contratadas para realizar, interferir, suministrar elementos que sirvan para cambiar la creencia y, por lo tanto, posiblemente el comportamiento. Bien. Tengo una pregunta aquí. Se me había olvidado. ¿Qué causa el comportamiento? Todas las creencias de una persona, sus creencias centrales, así como sus creencias menos significativas, sus creencias racionales, así como sus creencias más profundas, sus creencias intensas, se entrelazan y programan el comportamiento. Es decir, vamos a imaginar, por ejemplo, para evitar, para no ser excesivamente denso, vamos a imaginar la paella. Cada uno de los que hacen paellas son catedráticos de esa paella. De tal manera que siempre recuerdo a un amigo mío, que Dios tenga en su gloria, que para fastidiar en concursos de paellas se paseaba delante de los concursantes sin decir nada y hacía así. Le falta sal. Y eso ya generaba en el concursante cierta inquietud. Pasaba otro y decía, más a foc. Quiero decir que cada uno de nosotros,
cuando tenemos esas creencias que sumadas algunos piensan que es ideología, es muy difícil cambiar. Es un trabajo ímprobo. En el ejemplo más crudo y terrible lo hemos tenido hoy, 9 de mayo. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Pero también, queridos amigos, es el día en el que Rusia le llama el Día de la Victoria. El mismo día, a la misma hora, en la Plaza Roja de Moscú, miles de soldados con sus armamentos más sofisticados desfilaban. Y a la misma hora, yo creo que se llama, la verdad es que no me acuerdo muy bien si es Unter den Leiden, la señorita esta que es la responsable de Europa, que dicen que está enamorada, esto es prensa rosa, enamorada de Pedro Sánchez. Lo dicen, es verdad, lo dicen. Lo dicen. Sí, lo han dicho, ¿no lo sabes? Que no lees, que no lees, hombre. Entonces, al mismo tiempo, baja de un avión y saluda al presidente de Ucrania. Presidente de Ucrania, que por otra parte ya no celebra como celebraban antes el Día de la Victoria de Rusia. Y en Rusia niegan la existencia de Ucrania y están matándose los unos a otros. Nostradamus, acordaros de Nostradamus, dice que este es el principio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabéis lo que he hecho yo? Esto tú no lo sabes, y tú tampoco. He comprado aceite. He comprado unas garrafitas de aceite y me voy a hacer, yo qué sé, por si acaso, unas garrafitas de aceite. Y voy a intentar hacerme con un depósito donde quepa agua potable. Hombre, oiga, sí, yo qué sé, por si acaso. Bueno, lo que yo digo más o menos en broma, lo hacen los grandes financieros con sus dineros, que los cogen de A, los ponen en B, van a Suiza, un país, Suiza, por cierto, que yo siempre he dicho que tiene un sistema de desagüe totalmente lleno de divisas de origen extraño, desconocido, etc. Suiza. Es raro que Suiza sea neutral. ¿Para qué? Para que alguien nos guarde el dinero que robamos. Que roban, perdón. Cuidado, cuidado. El inconsciente. Bueno, ya sabemos lo que es la opinión y lo que es... pero ahí hay un título que es la esquizofrenia. ¿Estamos bien? ¿O ya...? Aún falta, ¿no? Ya, sí, ¿no? Cuando queráis, ¿no? Esto que traigo aquí, que no se ve desde allí, es un retrato. Lo puedes iluminar, Jesús, aunque no se vea, para dar la sensación de que queremos enseñarlo. Un retrato de Van Gogh con la venda de la oreja cortada. Este retrato de Van Gogh, que por cierto no vendió un cuadro, como Gauguin, que tampoco vendió uno. No vendieron nada, ¿no? Como yo. Entonces, este es la parte del esquizo, en griego, separar. Hay un estudio que relaciona la neurosis con el arte. De hecho, en Ginebra hay una colección de más de 4.000 cuadros hechos por enfermos tratados por psiquiatras de la zona. Y cuando los ves, uy, se parece a Miró, tiene rasgos de Picasso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería
la parte en la que yo trato de explicar lo que me pasa a mí y a mucha gente que conozco que se dedica al solitario vicio de escribir. Solitario vicio de escribir. Cuidado. Y es que cuando empiezas una novela, por ejemplo, más que un artículo de opinión, más que... porque son cortitos, en realidad a mí me han dado en el periódico 370 palabras, quiero decir, no escribo más, pues no me da más sitio, ¿no? Pero en la novela el sitio lo pongo yo. En la novela soy yo quien inventa el personaje. En la novela soy yo quien pone los diálogos. En la novela soy yo, o el escritor que sea, el que pone las situaciones para determinar qué pasa ahí. En ese momento, tú te has convertido en un creador aislado del resto de la gente, con graves problemas para el resto de la gente, claro, quiero decirte, porque como estás inmerso ahí, más o menos estás, en cierto modo, esquicio, estás separando tu vida normal y corriente de la vida que tratas de contar en la novela. Eso produce un problema doble. Produce un problema doble a los amigos que tienen la serenidad y la paciencia de oírte. Esto es muy importante. Y les das la lata, les das lo que se llama coloquialmente la coña. Pero no, es decir, sigues trabajando, etcétera, y consigues meterte tanto en el personaje que olvidas realidades que tienen que ver con el entorno de uno. La familia, iba a decir la broma, familia, municipio y sindicato. Pero en fin, eso es muy antiguo ya. Entonces, a partir de eso, digo yo que se produce un problema en el que desaparecen los ruidos. ¿Qué son los ruidos? Los ruidos son las interferencias que vivimos todos los días producidas por multitud de acontecimientos. Hoy he leído, sin entrar a juzgar ni a opinar, que eso ya lo haré si acaso en el periódico, el primer acontecimiento de la recepción civil por parte del alcalde de esta ciudad del primer niño acogido civilmente, que es una especie de bienvenido a casa, no sé quién. Pues me parece bien. Otro día, a mí me parece una tontería. Pues bien, puede ser. Las 8:10. Esto está acabando. Calma, ahora entraremos en coloquio. Voy a ver, de las 20 páginas que había preparado, estaba en la 2, si tengo alguna aquí. Perdonad. Sí. El juicio mediático. Un tema muy importante para aquellos representantes que hoy nos honran con su presencia del foro. Es malo, supongo que debe ser malo, el que alguien llegue a un juicio por la razón que sea, porque es famoso, porque lo que ha hecho es terrible, por lo que sea, y haya ocupado páginas, opiniones, etcétera, ya hay una predisposición. Es lo que yo llamo, y otros, el juicio mediático. Ya lo sé, ya lo sé. Los jueces son imparciales, dicen. Por lo tanto, no deben sentirse influenciados por este tipo de cosas. No lo sé. Puede ser. ¿Qué opinas, Nacho? Puede ser, ¿no? ¿No? ¿Julio? Puede ser, claro. O sea, no lo sabemos. Exacto. Entonces, ese juicio mediático
causa graves problemas a las personas que son sometidas a ese juicio, sobre todo cuando después del juicio resulta ser que era inocente. ¿Cómo se recupera el honor? Yo no tengo oportunidad de saberlo porque ya hace años que lo he perdido como consecuencia del periodismo. Me han insultado, me dicen cosas, tal, y yo he desarrollado una coraza especial para decirme, bien, con lo que decía a Pepe hace un rato, esos son los liberales, a lo mejor falsos liberales, puede ser, pero, oye, te acostumbras. Entonces, cuando voy a contar una anécdota, yo no estoy muy seguro de lo que digo porque soy un mal católico, en el sentido de conocer a fondo temas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El purgatorio existe o lo han quitado? Creo que el Papa lo quitó hace tiempo. ¿En serio? El Papa lo quitó, el purgatorio. No sé, decidme si ya lo ha quitado o no, vamos. ¿No lo ha quitado? Bueno. El caso es que yo había leído que lo había quitado. Coño, ha quitado el purgatorio. Y... Marco, eres un ateo. No digas esas cosas. ¿Ha dicho el Papa? Vale. Bien. ¿Y tú qué opinas? ¿El purgatorio? Tengo mis dudas. Tienes sus dudas. Ah, qué inteligente. Tiene sus dudas. Entonces yo digo que si el purgatorio lo he quitado, escribí en su día una columna de opinión hablando de ese tema, de la quitada del purgatorio. Pero he aquí que un fiel seguidor del periódico, como muchos, y que lo leía todos los días, dio la casualidad de que me leyó a mí, que debía de ser el que me había leído. Y entonces digo yo, oye, el purgatorio escribió una carta al periódico exigiendo que yo públicamente pidiera perdón por haber dicho eso del purgatorio. Entonces yo soy un cagueta, con perdón, quiero decir, soy cobarde, sin perdonarme la expresión. Entonces yo enseguida me pongo nervioso. Y fui al director, que ahí sabe dónde hay que ir. Oiga, directora, entonces, oye, ¿qué hago? Ni caso. Pero volvió a escribir y dijo que iba a retirar el apoyo publicitario que tenía el diario. Entonces, bueno, yo rectifiqué. Intenté rectificar, según mi propia opinión, no estoy seguro, inteligentemente. Y debió ser así porque ya no me dijo nada el lector, nada la directora, y siguió mandando anuncios. Ay, quin descans. Había, digo, menos mal, ¿no? Bueno, era la... Por cierto, dato científico para darle una visión menos chistosa a la conferencia, a la charla o como queráis llamarla. Lo curioso, Leo, en materia de fake news, lo curioso es que aunque en general pensamos nosotros quiero decir los españoles, que no caeremos en el engaño, es más frecuente de lo que parece. Así lo demuestra el estudio sobre el impacto de las fake news en España, hecho por la Complutense en el año 2017 y luego repetido. El 86% de la población española no distingue con facilidad lo que son las fake news. Luego me quedé sorprendido, congelado, casi muerto. ¿Por qué? Porque leí que quien financiaba el estudio era Pescanova. Por aquí, ¿eh? De 80.
será veritat. O querrán vendernos bacalaos, ¿no? Pero bueno, también pensé, dije, oye, también los de Pescanova y otras compañías financian y ayudan, etcétera, ¿no? ¿Alguna cosita más, Carlos? Sí, lo último ya, si les parece. Esta campaña la hizo, no me refiero a lo anterior, me refiero a las campañas de intervención y de fabricación de noticias no adecuadas, es decir, desinformación. Esta campaña de un señor que se hace llamar Emmanuel, con sede en Israel, según pone aquí, presume de haber intervenido en 33 campañas electorales, en 27 de ellas con éxito. 3 periódicos han entrado en sus oficinas, periodistas, perdón, fingieron ser clientes y querer manipular unas elecciones. Se reunieron con Tal Hanan, nombre está aquí, un exagente israelí que procede del ejército y que tiene almacenados 39.213 perfiles falsos. Importante, ¿eh? Perfiles en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en Instagram, algunos con tarjetas de crédito, cuentas de Amazon. En fin, todo por desinformar. Aquí, Jesús, puedes apagar ya, si no te importa, 1,5 segundos la grabación. Te diré por qué. Es que me voy a quitar la chaqueta porque estoy asado de calor y no quiero salir. Claro, pero... Sí, sin problema, sin problema. Estoy muerto, O no me la quito. No me la quito. No me la quito, vale. Que todo sea por la imagen, ¿no? Bueno, lo último que digo es, y lo pongo a coloquio, de tertulia si queréis, es por qué 11 personas se suicidan cada día. Aproximadamente hay 4.000 y pico de suicidios en España todos los años, más que accidentes de tráfico. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Tiene la culpa mi centro de salud, por ejemplo? Que tarda... Se me cae la baba, tú, y eso de que... Debo estar viejo ya. Es que estoy viejo, sí. No, quería decir, ¿de quién es la culpa este asunto? Señores, yo me he cansado ya de la charla. Cierro.